con la séptima conferencia magistral titulada Función del factor estimulante de colonias 2 como un factor de supervivencia celular en el desarrollo embrionario, impartida por el doctor Froilán Sosa, quien estudió medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Veracruzana. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación en la misma universidad se centró en la optimización de los medios de cultivo embrionario bovino y posteriormente realizó un internado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, trabajando con fisiología de la reproducción del ganado bovino lechero especializado. Subsecuentemente realizó sus estudios en doctorado en la Universidad de Florida en el área de biología molecular y celular animal, con énfasis en biología de la reproducción y fisiología termal en bovinos. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, en donde su investigación se centró en mecanismos moleculares que modulan el inicio de la meiosis en células espermáticas. Actualmente es investigador de la Universidad de Wisconsin, en donde su investigación se centra en la biología de reproducción bovina y regulación nutricional de la función reproductiva de bovinos. Damos inicio con la presentación del doctor Sosa. Eh, Primero que nada, me gustaría agradecer a todo el panel, a todo el comité organizador de este simposio internacional por la invitación que me hicieron llegar para participar en este evento importante de el tercer simposio internacional, una visión actual a la reproducción asistida y a la conservación de mamíferos. Eh, Muchas gracias por la invitación. Y antes de comenzar, también me gustaría darle todos los créditos a la Universidad de Florida, particularmente al laboratorio del doctor Peter Hansen, en donde la mayoría de la información que yo les voy a presentar fue realizado en ese laboratorio, en el laboratorio del doctor Hansen, en el Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Florida. Eh, bueno, como pueden ver, el título de mi presentación, esta presentación está enfocada prácticamente a el entendimiento moléculas, de algunas moléculas que son secretadas por el útero y que tienen una participación clave en el desarrollo embrionario. Durante eh, el desarrollo embrionario temprano, después de la fertilización, el embrión es muy susceptible a diversos cambios celulares, a diversos factores que van a propiciar estrés en el embrión y por consiguiente el embrión necesita de una protección y principalmente estas protecciones embrionarias vienen de moléculas que son secretadas por el útero. Hay muchas moléculas, miles de moléculas tal vez, pero el día de hoy voy a estar platicando sobre una molécula en particular que ha sido muy evaluada en ratones, en humanos también, y eh, y en bovinos, que va a ser el tema principal que voy a estar abordando el día de hoy, es el factor estimulante de colonias, o como se le conoce en inglés como CSF2. Eh, a mí me gustaría comenzar la presentación con esta diapositiva. En esta diapositiva podemos ver a un blastocisto bovino en el día 7. Este blastocisto fue teñido con dos diferentes anticuerpos. El primer anticuerpo, que está en color verde, detecta las células del trofoectodermo. Eh, CDX2 se llama el anticuerpo o el marcador. Y lo que está teñido de verde es un anticuerpo que detecta las células que son positivas a NANOG. Y esas células van a dar como resultado son las células de la masa celular interna. El punto de esta fotografía es resaltar el punto de que a pesar de que un ovocito fue fertilizado, fue puesto en cultivo embrionario y tuvo la capacidad de convertirse en un blastocisto, tuvo la capacidad de hacer la diferenciación celular, por un lado las células del trofotodermo y por otro lado las células de la masa celular interna,
no significa que este embrión, si se pone en el útero de una vaca, tendrá la capacidad de establecer gestación, ni mucho menos significa que podrá convertirse en una descendencia sana. ¿Por qué? Porque seguramente este blastocisto ya superó el estrés de la división celular, ya superó mucho estrés celular desde el día 0 hasta el día 7. Sin embargo, cuando se ponga en el útero, el ambiente uterino materno, el ambiente uterino tiene que reunir con las moléculas necesarias para proporcionarle a este blastocisto los nutrientes o las señalizaciones adecuadas para que este embrión pueda establecer gestación y pueda convertirse en una descendencia, eh, en una descendencia sana. Eh, en un estudio realizado por Macmillan hace muchos años, trataba de encontrar qué porcentaje de los embriones, después de que son transferidos, sobreviven, pero también trataba de calcular qué porcentaje de vacas que reciben los embriones son capaces de llevar la gestación a término, es decir, de producir una descendencia sana. Macmillan reportó que el 70% de los embriones fueron capaces de sobrevivir, mientras que solamente del 40 al 50% de las vacas tuvieron la capacidad de llevar esa gestación a término y tener una descendencia sana. Eh, ¿Qué nos quieren decir estos datos? Mi interpretación es que la mayoría de los embriones van a sobrevivir, pero únicamente la determinante para que esos embriones puedan establecer gestaciones y que puedan convertirse en una ascendencia sana es prácticamente la vaca. Es decir, la vaca juega un papel importante para poder proporcionarle a los embriones el ambiente necesario para que el embrión reciba las señalizaciones por parte de factores de crecimiento, de hormonas, de otras moléculas que son secretadas por el útero para promover el desarrollo embrionario. Eh, Todos sabemos prácticamente que si nosotros transferimos embriones in vivo en vacas receptoras y también transferimos, por otro lado, embriones producidos in vitro, todos sabemos que los embriones en vivo, que fueron producidos en vivo, van a lograr mayor gestación comparado con los embriones producidos in vitro. La pregunta es, ¿por qué los embriones en vivo producen más gestaciones que los embriones in vitro? Bueno, una respuesta sencilla es pues porque básicamente cuando los embriones in vitro se producen en un plato en el laboratorio, los medios de cultivo no reúnen con las moléculas necesarias para darle al embrión la capacidad de poder establecer gestación más adelante cuando sean transferidos. Y los embriones que han sido producidos in vivo, por supuesto que fueron expuestos a diversos factores de crecimiento, a diversas hormonas, diversas moléculas que eh, eh, le dieron al embrión la capacidad o la competencia para establecer gestaciones. El ámbito uterino es muy importante, principalmente durante los primeros días de desarrollo embrionario. Todos sabemos que durante los primeros días del 4 al 5 después de la fertilización, el embrión ya se encuentra en el útero. Y es aquí, precisamente en el útero, en donde el embrión, si recibe las señalizaciones correctas que pueden venir de ciertas moléculas, ese embrión tendrá la capacidad para establecer gestaciones o gestación y convertirse en una descendencia sana. El ámbito uterino, en otras palabras, es determinante eh, para lograr que un embrión tenga la capacidad de establecer gestaciones. Pero ¿por qué el ambiente uterino es muy importante? Bueno, es muy importante porque, como ya lo mencioné anteriormente, el útero secreta ciertas moléculas, ciertas hormonas, ciertos factores de crecimiento que
aseguran al embrión la competencia para sobrevivir después de la transferencia de embriones. Ahora, eh, aquí tenemos dos preguntas. ¿Cuáles son esas moléculas que el útero está produciendo? Y también es cómo funcionan esas moléculas a nivel celular, a nivel molecular, a nivel fisiológico, para que el embrión, después de que se ha expuesto a estas moléculas, tenga la capacidad de establecer gestaciones. Eh, una de las tantas moléculas que seguramente el útero está secretando es el factor estimulante de colonias 2, o como se conoce, por siglas en inglés, como CSF2. Esta molécula, el factor estimulante de colonias 2, es una glicoproteína que es producida por varias células y por varios tejidos. Es producida principalmente por macrófagos, por células T, es producida en las células endometriales, es producida por fibroblastos y otras células que tienen la capacidad de producir a esta molécula. Y entre los muchos tejidos en los que se expresa CSF2 se encuentra el endometrio uterino. Ahora, ¿cómo sabemos que esta molécula, el factor estimulante de codonias 2, se encuentra en el útero? Bueno, datos del laboratorio del Dr. Hansen, datos de publicaciones anteriores, revelaron que precisamente esta molécula es detectada en el lumen uterino principalmente durante los días 0, 7 y 14. En el panel A, superior izquierdo, pueden notar que en esta parte es el epitelio uterino y se encuentra de color eh, rojizo. Esa es la señalización o es la detección a nivel de proteína de el factor estimulante colonias. Y en los paneles de abajo son controles negativos. Bueno, ya sabemos que CSF2 sí se encuentra en el útero, se expresa en el útero. Pero también CSF2 o esta molécula, el factor estimulante de colonias, también se detecta en los lavados uterinos, principalmente también en los días 0, 7 y 14. Eso quiere decir que el factor estimulante de colonias está presente durante los primeros, durante el periodo crítico del 7 al 14, que es cuando el embrión comienza a implantarse en el útero. Esta molécula, el factor estimulante de colonias, está presente en el ambiente uterino y está allí para asegurar que el embrión tenga la señalización correcta para poder establecer gestación en la vaca. Ahora, datos previos del laboratorio del Dr. Hanse reportaron que el factor estimulante de colonias mejora la supervivencia de embriones producidos in vitro después de la transferencia de embriones. Eh, como pueden ver en esta gráfica, en color blanco están los resultados del factor estimulante de colonias y en color negro son los resultados del grupo control. Como pueden ver, CSF2 precisamente incrementó el porcentaje de gestaciones después de la transferencia de embriones comparado con el grupo control. Es decir, de alguna manera CSF2 está modificando el desarrollo embrionario, está modificando también la capacidad del embrión para darle mayor competencia y poder sobrevivir después de la transferencia de embriones. También hice un experimento utilizando semen sexado y se observó prácticamente lo mismo. CSF2 o el factor estimulante de colonias produjo mayor gestaciones comparado con eh, el grupo control. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué el factor estimulante de colonias aumenta la competencia del embrión para sobrevivir, especialmente durante los días 5 y el día 7 del desarrollo embrionario, que es cuando el embrión, en condiciones in vivo, se encuentra en el útero?
de la vaca. Tenemos una hipótesis. La hipótesis es de que el factor estimulante de colonias 2 actúa como un factor de supervivencia celular del embrión bovino cuando se encuentra en el estado de preimplantacional. Ahora, eh, ¿qué queremos decir con un factor de supervivencia celular? Pues queremos decir que esta molécula, el factor estimulante de colonias, podría funcionar como una molécula reguladora que bloquea la muerte celular, ya sea causada por apoptosis o cualquier otra forma de muerte celular. Eh, Datos en otras líneas celulares, principalmente neutrófilos, eh, revelan que cuando tratamos o cuando se tratan los neutrófilos con el factor estimulante de colonias, esta molécula previene la apoptosis. Los neutrófilos son células que constantemente están muriendo y el tratamiento con el factor estimulante de colonias, como pueden ver, redujo el porcentaje sucediendo en esos, en el y en el eje vertical tenemos el porcentaje de apoptosis. En negro es el factor estimulante de colonias y en blanco es pueden observar una reducción en los niveles de apoptosis cuando los neutrófilos son con el factor estimulante comparado con el grupo. Y esta observación es la misma con el paso del tiempo, de 0 horas hasta las 48 horas. Bien, o datos en otras líneas celulares, principalmente en células, revelan que cuando las células neurales son tratadas con estimulante de colonias, ¿ah? Promueve la expresión de genes tan relacionados con efectos apoptóticos, es decir, de alguna forma eh, está activando rutas de señalización que la expresión de genes contra, es decir, genes que tienen que ver con la protección celular, genes que tienen que ver con celular también. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que tiene? Bueno, si en otras líneas celulares, así como células neurales, el estimulante de colonias tiene un efecto tótico, ¿sí? El laboratorio del Dr. Hansen exploró que esta molécula también tenga algunos efectos apoptóticos, pero en este caso en embriones bovinos. En este estudio, publicado hace algunos años, la hipótesis que evaluaron fue embriones con colonias reduce la inducción de apoptosis causada por el choque térmico. Quiero, verlo. El choque térmico es cuando a los embriones se exponen principalmente que no son las fisiológicas, ¿no? En condiciones normales, crece a una temperatura de 38,5 grados centígrados. El choque térmico es una temperatura que está por arriba de 38,5 grados centígrados. En este caso, en este experimento, ellos utilizaron 42 grados centígrados, que es una temperatura que ya se considera como estrés térmico o choque térmico. Bueno, en este experimento, los embriones fueron madurados, los ovocitos fueron madurados in vitro, fueron fertilizados también in vitro, y en el día 5 del desarrollo embrionario o día 5 después de la fertilización, las mórulas fueron tratadas, ya sea con vehículo o
con 10 nanogramos por mililitro del factor estimulante de colonias 2. Y entonces los embriones, eh, principalmente las mórbulas, fueron expuestas a cuatro tipos de tratamientos: el vehículo a condiciones normales de temperatura, el vehículo a 42 grados centígrados, que es el tratamiento de choque térmico, el factor estimulante de colonias a condiciones normales y eh, el factor estimulante de colonias a 42 grados centígrados. Este choque térmico fue llevado a cabo por 15 horas, y después de 15 horas, todos los tratamientos, los cuatro tratamientos fueron regresados a una incubadora con la temperatura normal, que fue a 38,5 grados centígrados. Y al día 7 evaluaron la apoptosis celular. Ok, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que el factor estimulante de colonias bloquea la inducción de apoptosis por choque térmico medido por el ensayo o por la prueba de túnel. Como pueden ver aquí, en el grupo control, en el panel superior o la fotografía B, la fotografía B es el grupo control que fue expuesto a 42 grados centígrados a choque térmico. Pueden ver que existe una acumulación, una expresión grande de estos puntos rojos. Los puntos rojos indican apoptosis. Y si ustedes comparan con el tratamiento del factor estimulante de colonias en el panel, la fotografía D, pueden observar que existe una menor cantidad de puntos rojos, lo que quiere decir que precisamente el factor estimulante de colonias tuvo la capacidad de reducir o inhibir la apoptosis celular. Aquí en el panel E, es prácticamente la cuantificación. Eh, en el grupo control existió a 42 grados centígrados, existió un mayor porcentaje de células que fueron positivas a apoptosis comparado con el factor estimulante de colonias, que una menor cantidad de células fue positiva a, a apoptosis, lo cual nuevamente sugiere que en efecto el factor estimulante de colonias tiene un efecto antiapoptótico ahora en embriones, tal y como se vio en neutrófilos y en células neurales. Ahora, eh, en ese mismo estudio hicieron análisis de expresión genética, y lo que encontraron es que precisamente el factor estimulante de colonias tuvo la capacidad de sobreexpresar o de inhibir ciertos genes. Y la mayoría de los genes que el factor estimulante de colonias tuvo la capacidad de sobreexpresar son genes relacionados con anti-apoptosis. Y la mayoría de los genes que el factor estimulante de colonias inhibió o reprimió están relacionados con la promovus, con la apoptosis. Esto quiere decir que el factor estimulante de colonias tiene la capacidad de regular eh, genes que están relacionados con la inhibición de apoptosis o con la inducción de apoptosis en los embriones. Ahora, Eh, lo que voy a hacer, eh, lo que voy a hacer en esta presentación es presentar algunas evidencias de que efectivamente el factor estimulante de colonias actúa como un factor de supervivencia en el embrión bovino. En la primera sección voy a presentar algún estudio pasado de laboratorio, en donde se evaluó la alteración en cuanto a la expresión genética inducida por el factor estimulante de colonias 2 en los embriones bovinos. Este artículo se encuentra publicado, se encuentra en línea,
y dejo aquí la información del artículo por si quieren darlo para de precisos. En este experimento, eh, los embriones, bueno, se obtuvieron los ovocitos de aspiración guiada por ultrasonido. Los ovocitos se colectaron in vitro con semen sexado y del día 5 al día los embriones fueron tratados con los factores de litro o también otro grupo fue tratado con o control. Ahora, los embriones partidos, una mitad fue transferida a la otra mitad fue utilizada para análisis de expresión genética, secuenciación del Los estudios o los resultados de esta investigación sugieren o reportan que hubieron 635 genes que fueron expresados de manera diferencial entre el factor estimulante de colonias y el grupo control. Ahora, lo interesante es que la mayoría de los genes que fueron expresados de manera diferencial entre el factor estimulante de colonias y el grupo control son genes que tienen que ver con la señalización de Notch. Esta ruta Notch es muy importante para el desarrollo embrionario porque participa en muchas funciones biológicas, en proliferación, en crecimiento, en división embrionaria. Esta ruta, esta señalización, Notch, es muy importante en el desarrollo embrionario. Es muy importante para el embrión, es crítico. Ahora, lo interesante fue que sí es que el factor estimulante de colonias en realidad afectó esta ruta de señalización. Y otras rutas que también fueron afectadas por el factor estimulante de colonias 2 son genes que tienen que ver con la falla celular, genes que tienen que ver con la muerte celular, genes que tienen que ver también con la supervivencia celular. Una gran cantidad de genes que tienen que ver con muerte celular, con supervivencia celular, estrés celular, estuvieron regulados por el factor estimulante de colonias. Ahora, haciendo un poco de bioinformática, en ese estudio también reportan que el factor estimulante de colonias eh, revierte o inhibe aquellos genes que, que si se expresan eh, llevarían a cabo el fallo en el crecimiento celular. Aquellos genes en esta figura, aquellos genes que están en color rojo, eh, fueron sobreexpresados por el factor estimulante de colonias y aquellos genes que están marcados en color verdes fueron reprimidos o inhibidos por el estimulante de colonias 2. ¿Y cuál es la función de esos genes? En azul tenemos que la función de ese gen va a ser inhibir, mientras que en amarillo la función va a ser activar. Lo que hace o lo que se predice de manera bioinformática, lo que se predice es que el factor estimulante de colonias va a llevar a cabo la inhibición de genes que afectan al crecimiento, el crecimiento celular. Va a expresar genes que van a regular el crecimiento celular. Ahora, no solamente el factor estimulante de colonias lleva a cabo o regula el crecimiento celular, sino que también se predice que el factor estimulante de colonias tiene la capacidad de regular genes
antioxidantes, como por ejemplo el gen NRF2, es un gen muy importante, muy conocido en embriología y que tiene un papel importante en la modulación de las especies reactivas de oxígeno y sí, tuvo la capacidad de regular estos genes que tienen mucho que ver la, eh, con la capacidad antioxidante en los embriones. Bueno, eso fue la primera evidencia eh, que sugiere que este factor estimulante de colonias tiene la capacidad de regular la alteración genética eh, en los embriones bovinos producidos in vitro. Ahora, eh, la segunda pieza de evidencia eh, es sobre las acciones protectoras del factor estimulante de colonias sobre los blastocistos vitrificados. En este experimento que hicimos, utilizamos el modelo de vitrificación como un modelo de estrés celular, de estrés por frío. Todos sabemos que cuando una célula se encuentra sometida a ciertas condiciones de estrés, ya sea falta de nutrientes, ya sea estrés calórico, ya sea eh, estrés por frío, las células tienen un mecanismo de defensa, comienzan a producir ciertas hormonas, ciertos factores de crecimiento, ciertas moléculas que de alguna forma van a tratar de proteger la integridad de las células para que puedan sobrevivir. Pensamos nosotros que el factor estimulante de colonias tiene ese papel o cumpliría ese papel protector celular cuando las células se encuentren en situaciones estresantes, en este caso, eh, estrés por frío. Este experimento también ese trabajo también ya está publicado y dejo aquí el- la información completa del artículo por si quisieran consultar más detalles técnicos, eh, eh, también sobre datos también que pudieran estar interesados. Bueno, en este experimento, la hipótesis fue que el factor estimulante de colonias protege a los embriones del estrés de la vitrificación de una forma dependiente del sexo. Y la justificación es que experimentos previos han indicado que los embriones masculinos responden de manera diferente al tratamiento con el factor estimulante de colonias comparado con los embriones femeninos. Y pensamos que serían más resistentes al estrés por frío comparado con los embriones o blastocistos femeninos. Ahora, este es el experimento, el diseño experimental. eh, los ovocitos fueron madurados in vitro, fueron fertilizados in vitro, y del día 5 al día 7 del desarrollo embrionario, los embriones fueron tratados con el factor estimulante de colonias o con el vehículo. Posteriormente, en el día 7, todos los blastocistos, calidad 1 y calidad 2, fueron vitrificados y posteriormente fueron descongelados y fueron cultivados por 24, por 24 horas. Lo que medimos nosotros fue la reexpansión del blastocisto y también la eclosión, es decir, cuando el embrión sale de la zona pelúcida. Llevamos a cabo un total de 12 réplicas. Bueno, estos son los datos sobre o los resultados de el porcentaje de reexpansión y el porcentaje también de eclosión de los embriones que fueron vitrificados y que posteriormente fueron descongelados y cultivados por 24 horas. Como pueden ver en esta columna,
el porcentaje de reexpansiones es muy similar. No encontramos diferencias significativas en cuanto al porcentaje de reexpansión. Y lo mismo sucede con el porcentaje de eclosión. Eh, no hubo un efecto del factor estimulante de colonias en cuanto al porcentaje de embriones que salieron de la zona pelúcida. Cuando observamos los efectos principales, el factor estimulante de colonias no tuvo un efecto principal. El sexo del embrión tampoco afectó la supervivencia y tampoco observamos obviamente no observamos ninguna interacción. En otras palabras, el factor estimulante de colonias no aumenta la expansión ni tampoco la eclosión a las 24 horas después del, del- del descongelamiento de los embriones, ya sean masculinos o femeninos. Ahora, hicimos otro experimento, un experimento un poco distinto, donde ya no nos importó el sexo del embrión y lo que hicimos ahora fue, el experimento, el diseño experimental es muy parecido. Maduramos los embriones in vitro, los fertilizamos in vitro. Del día 5 al día 7 fueron tratados con el factor estimulante de colonias o con vehículo. Y al día 7 medimos, los embriones fueron vitrificados y posteriormente fueron descongelados y aquí fueron cultivados por 24 horas. En el experimento pasado fueron cultivados por 24 horas. Aquí extendimos las horas de cultivo y lo que evaluamos fue el porcentaje de reexpansión y eclosión a las 24, 48 y 72 horas después del descongelamiento de los embriones. Y aquí tenemos los resultados. En resumen, el factor estimulante de colonias aumentó la expansión de los embriones, particularmente a las 48 horas después de que los embriones fueron descongelados, pero no afectó, ¿no? El porcentaje de eclosión de los embriones. En el eje horizontal pueden ver las horas después del descongelamiento y en el eje vertical pueden ver el porcentaje de la expansión de los embriones. En rojo son los resultados del factor estimulante de colonias y en verde es el grupo control o el vehículo. Como pueden observar, si el factor estimulante de colonias aumentó el porcentaje de reexpansión a las 48 horas y se mantuvo de manera estable hasta las 72 horas. Como pueden ver en el panel B o en la figura B, en la gráfica B, no hubo un efecto del factor estimulante de colonias sobre el porcentaje de embriones que experimentaron eclosión, es decir, que salieron de la zona pelúcida. Ahora, también evaluamos el porcentaje de los embriones que experimentaron colapso. Cuando los embriones son congelados o vitrificados y después se descongelan, un porcentaje de los embriones, a pesar de que reexpanden, a pesar de eso, un porcentaje también muere, un porcentaje se deja. Eso le llamamos nosotros el colapso embrionario. Y como pueden ver en esta gráfica, el porcentaje de embriones que experimentaron el colapso embrionario fue menor en el grupo de embriones que fueron tratados con el factor estimulante de colonias comparado con los embriones en el grupo control. Es decir, visto de otra forma, el factor estimulante de colonias reduce el colapso de embriones que experimentan reexpansión. Ahora, eh, hemos hablado sobre las alteraciones de genéticas en el embrión producido por el factor estimulante de colonias. Hemos aprendido que el factor estimulante de colonias
lleva a cabo la expresión de genes que tienen que ver con el estrés celular, que tienen que ver con apoptosis celular, y también hemos aprendido que efectivamente en condiciones prácticas esta molécula tiene la capacidad de proteger al embrión, a las células embrionarias de factores estresantes, en este caso del estrés por calor. Ahora, utilizamos otro modelo distinto también. Además de que evaluamos el efecto del estrés por frío, también decidimos probar otro modelo y en este caso utilizamos el estrés calórico o el choque térmico. Ahora, eh, este, esta- este artículo también se encuentra publicado. Igual dejo la información del artículo por si quieren consultarlo. Ahora, el experimento en este trabajo fue utilizar el choque térmico, una temperatura elevada por arriba de la temperatura que se considera normal o fisiológicamente normal, que es 38,5, como un modelo para exponer a los embriones a un estrés térmico y a un estrés térmico. En este experimento, los ovocitos fueron madurados in vitro, fueron fertilizados in vitro y en el día uno, cuando los embriones eran cigotos, eh, fueron tratados con el factor estimulante de colonias o con el vehículo, es decir, en el día uno prácticamente. Y este, eh, Y 26 horas después de la fertilización in vitro, los cigotos, los presuntos cigotos, fueron expuestos a temperatura elevada. Aquí tuvimos cuatro tratamientos: el vehículo a condiciones normales de temperatura, el vehículo a 41 grados de temperatura, eh, el factor estimulante de colonias a condiciones normales de temperatura y el factor estimulante de colonias a 41 grados centígrados, que es el choque térmico. Y lo que hicimos fue, bueno, estuvieron en choque térmico por 15 horas y posteriormente, después de las 15 horas, los cigotos fueron regresados a la incubadora en condiciones normales y evaluamos el desarrollo de blastocistos al día 7. Ok, estos son los resultados. Los resultados fue que aquí en la figura, en el panel izquierdo, en el panel superior izquierdo, está el porcentaje de embriones que experimentaron división celular en el vehículo comparado con el factor estimulante de colonias. No hubo ninguna diferencia en términos de la división embrionaria, pero cuando evaluamos nosotros el desarrollo de blastocistos, tomando en cuenta el número de cigotos que fueron puestos en cultivo, podemos observar que en el grupo control, ¿sí? El choque térmico redujo significativamente el porcentaje de blastocistos, pero en el grupo del factor estimulante de colonias, el choque térmico no redujo significativamente el porcentaje de blastocitos. Ahora,
Lo mismo sucede cuando evaluamos el porcentaje de blastocistos basado en el número de embriones que experimentaron división celular. En el grupo control o vehículo podemos observar claramente que el choque térmico efectivamente redujo significativamente el porcentaje de blastocistos, mientras que en el grupo del factor estimulante de colonias no hubo una reducción significativa eh, en, eh, en cuanto a la reducción de, de blastocitos. En otras palabras, podemos concluir que el factor estimulante de colonias protege la competencia de los cigotos para convertirse eh, después de la exposición al choque térmico. Es decir, el factor estimulante de colonias protegió a los cigotos del choque térmico. Ahora, hicimos otro experimento, un experimento muy parecido, eh, solo que en lugar de aplicar el choque térmico en la etapa de cigotos, lo aplicamos en la etapa de mórula, en el día 5. Los mismos tratamientos, por las mismas horas, por 15 horas, hicimos el choque térmico y posteriormente en el día 7 evaluamos el desarrollo embrionario. En este caso, en este caso, eh, en el grupo control, el choque térmico no redujo el porcentaje de blastocitos. También en el grupo del factor estimulante de colonias, el choque térmico no redujo el porcentaje de blastocitos al día 7. Es muy interesante porque eh, cuando el choque térmico redujo el porcentaje de blastocistos fue cuando los cigotos fueron tratados con estrés calórico. Pero cuando las mólulas son tratadas con estrés calórico, prácticamente esto no afecta el desarrollo embrionario. Lo que quiere decir que a medida que el embrión va avanzando en su desarrollo embrionario, ¿sí? A medida que el embrión va avanzando, es más resistente a las condiciones estresantes. Y aquí estamos prácticamente probando esa idea que a pesar de que los embriones en el día 5 fueron expuestos a elevadas temperaturas, el choque térmico no redujo la habilidad del embrión para convertirse en blastocisto, lo cual sugiere que el embrión al día 5 es muy resistente a la elevación de la temperatura. Ahora, hasta el momento hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido desde la regulación del factor estimulante de colonias en la expresión genética. Hemos aprendido que este factor está eh, protegiendo a las células embrionarias independientemente del modelo que estemos utilizando, ya sea estrés por frío o estrés por calor. Pero todo esto la mayoría de los estudios ha sido in vitro. Ahora, en el siguiente pieza de evidencia que les voy a mostrar es más in vivo. Lo que hicimos nosotros aquí en este experimento fue utilizar las técnicas muy avanzadas, como lo es el CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9 es una tecnología que nos permite hacer el knockout, o sea, eliminar un gen en particular para poder estudiar si ese gen en particular tiene un papel importante en alguna función celular. Ahora, lo que hicimos nosotros fue precisamente llevar a cabo la eliminación del receptor del factor estimulante de colonias en el embrión. Sabemos nosotros de antemano que eh, el, el- el- el factor estimulante de colonias 2 se expresa en el embrión, eso lo sabemos.
Y también sabemos que el factor estimulante de colonias 2 tiene dos receptores, el, el CSF2 receptor alfa y el CSF2 receptor beta. Pero sabemos nosotros que el funcional es el CSF2 receptor alfa y ese fue, eh, y en ese gen nos enfocamos para hacer la eliminación de ese gen para poder ver si en realidad el factor estimulante de colonias 2 tiene un papel importante en el desarrollo de los embriones in vivo. Este fue el diseño experimental que utilizamos. Aquí evaluamos las consecuencias de la inactivación del receptor del factor estimulante de colonias para el desarrollo de embriones en condiciones in vivo. Los ovocitos fueron madurados in vitro, fueron fertilizados in vitro y también fueron cultivados in vitro. Digamos que en el día uno, en la etapa de cigotos, eh, a los cigotos, una proporción de los cigotos fueron inyectados, microinyectados con las guías que van a eliminar ese gen, el receptor del factor estimulante de colonias, pero también tuvimos un grupo control, un grupo de cigotos que no tenían las guías para llevar a cabo la eliminación de ese gen. Después de hacer las microinyecciones, eh, los embriones fueron puestos en cultivo y en el día 5 seleccionamos aquellos embriones que tenían más de 16 células y esas fueron transferidas a vacas receptoras en el día 5 y en el día 7 hicimos lavados uterinos para recuperar los embriones y medir el desarrollo de los embriones, qué porcentaje existo y también colectamos algunos blastocitos para hacer estudios de secuenciación del ARN. Ahora, aquí trato de resumir los resultados. Eh, lo más importante es el número que está en este color azul. Eh, en la figura A, tenemos los resultados de la, eh, de los embriones que fueron recolectados en el grupo control y en este lado tenemos el porcentaje de los embriones que fueron recolectados en el grupo del knockout, donde se eliminó el receptor del factor estimulante de colonias. El 63%, el 63% de los embriones que fueron puestos o que fueron transferidos, el 63% fue blastocisto en el grupo control, mientras que el 39% de los embriones que fueron puestos o transferidos en las vacas eh, del grupo Knockout, únicamente el 39% tuvo la capacidad para convertirse en blastocisto. Es decir, eh, eh, si nosotros hacemos la eliminación, si eliminamos prácticamente el receptor del factor estimulante de colonias, lo que vamos a conseguir es que exista una reducción en la capacidad de ese embrión para convertirse en un blastocisto. Ahora, esto es algo muy importante porque en realidad lo que estos datos están revelando es que a lo mejor este factor estimulante de colonias no es tan determinante para el desarrollo embrionario, pero sí de alguna forma tiene la capacidad de regular el desarrollo embrionario para darle más competencia a los embriones y tener la capacidad de sobrevivir después de la transferencia de embriones. Eh, ¿Por qué digo que no es determinante? Porque a pesar de que hacemos la eliminación del receptor del factor estimulante de colonias,
todavía tuvimos una gran cantidad de embriones que tuvieron la capacidad de convertirse en blastocistos. Y en los genes que fueron regulados de manera diferencial en el control versus el grupo de knockout. Y los genes, la mayoría de los genes que fueron expresados de manera diferencial entre el knockout y el control, pues tienen mucho que ver con la morfología del embrión, tienen mucho que ver con muerte celular, con supervivencia celular, con ciclo celular, tiene que ver con metabolismo, tiene que ver con el metabolismo de lípidos, el metabolismo de carbohidratos, eh, y otras rutas de señalización. Es decir, en realidad, este factor estimulante de colonias sí afecta muchas rutas de señalización, principalmente aquellas que tienen que ver con estrés celular, muerte celular y metabolismo de lípidos, lo cual sugiere que tal vez eh, una de las formas por las que el factor estimulante de colonias hace a que los embriones tengan mayor competencia para establecer gestaciones sea mediante la modificación de varias rutas de señalización en el embrión. Bueno, lo que hicimos, hablamos en la primera pieza de evidencia, hablamos sobre la expresión genética inducida por el factor estimulante de colonias y ahí aprendimos que, eh, que esta molécula regula muchos genes, principalmente aquellos genes que están involucrados en las respuestas al estrés celular. En la segunda sección, eh, aprendimos que esta molécula, el factor estimulante de colonias, eh, tuvo la capacidad de proteger las células embrionarias, principalmente cuando fueron expuestas a un estrés por frío. Lo mismo observamos cuando los embriones fueron expuestos a un estrés calórico o choque térmico. En- eh, Aprendimos que el factor estimulante de colonias tuvo la capacidad de proteger a los embriones. Y finalmente, en el último apartado, eh, aprendimos que, que el factor estimulante de colonias tal vez no sea un factor muy imprescindible para el desarrollo embrionario, pero, pero sí participa en la modulación de la competencia del embrión para convertirse en blastocisto. eh, y con esto yo creo que es la última diapositiva. Eh, hay muchos agradecimientos, muchas personas que participaron de manera activa en la generación de datos y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias. Agradecemos la ponencia del doctor Froilán Sosa y dado que no pudo estar presente, todas sus preguntas y comentarios pueden ser escritas a través del chat y nosotros se las haremos llegar. A continuación,